Ya trabajamos sobre la parte de prevención, que es la parte más importante, ¿cierto? Prevenir realmente en medicina es el pilar, o sea, no tener la enfermedad. Si lamentablemente la enfermedad la tenemos por algunos motivos que son por ahí que participamos nosotros u otros motivos que no están en nuestras manos, la otra forma de trabajar o de luchar contra el cáncer de pulmón es la detección temprana. Detección temprana, que la palabra quizás más conocida por todos ustedes, que escuchan, que leen, es screening. Screening es una palabra inglesa que quiere decir tamizar, quiere decir buscar la enfermedad en personas que no tienen ciertos síntomas y que la podemos detectar en forma temprana, y eso tiene mucha más chance de curar la enfermedad. Quizás el ambiente más conocido, la acción más conocida para ustedes es la mamografía en cáncer de mama, que se hace anualmente tratando de buscar ciertos nódulos que pueden ser o que son tumores tempranos, y eso da la oportunidad al paciente de tener más chances incluso de curarse. Hablamos de curar. En pulmón sucedió una cosa, digamos, que si bien se investigó por décadas una metodología que permitiera detectarla en forma temprana, eso no se encontró. Y yo acá un poco hice la historia. El jalón más importante es este, que es en 1964, estudios epidemiológicos, ¿cierto?, establecieron en forma definitiva que el hábito de fumar, perdón, la adicción de fumar, si no Fernando me va a retar, provoca cáncer de pulmón, además de otras enfermedades. Ese fue un jalón muy importante y que cambió todo un poco la conducta de la sociedad. Yo creo que todos ustedes se acuerdan de cómo en las películas los grandes actores todos aparecían fumando, y los que no fumábamos no éramos hombres, digamos así. Tenían una condición social del cigarrillo muy importante. Y a partir de ahí, bueno, empieza, de cierto, el trabajo, la lucha contra el tabaco en la sociedad. El otro hito importante del tema que yo voy a hablar, que es detención temprano, es la aparición de la tomografía computada, más o menos a fin del año 1933. A partir de ahí se empiezan ya a hacer estudios, se le han hecho estudios con radiografía, con examen citológico de esputo. Todos esos estudios, ninguno demostró eficacia en detectar tempranamente la enfermedad y por lo tanto reducir la mortalidad. Hasta la aparición de la tomografía computada, y ahí en Estados Unidos se hizo un trabajo muy importante en 54.000 pacientes, que se comparó la tomografía computada de baja dosis, y que después vamos a ver qué significa esto, baja dosis. Incluso Gabriela, que ya trabaja en imágenes, le va a explicar la importancia, que se trabajan, digamos, con menos dosis de radiación que lo habitual. Se mostró que con eso se podía detectar tempranamente la enfermedad. A partir de ahí, entonces, ese trabajo se publicó en New England, que es una revista muy importante de medicina, en 2011, que la tomografía computada a baja dosis en forma anual podía detectar tempranamente y reducir la mortalidad en un 20%. Eso es una cosa que realmente la comunidad médica produjo mucho impacto. A partir de ahí, entonces, ya en Estados Unidos, los seguros médicos reconocen el screening de cáncer de pulmón, o sea, si un paciente tiene criterios de entrar en el programa de screening, las coberturas le pagan la tomografía y los demás estudios que necesiten. En Europa están trabajando también en el screening. Todavía ellos no tienen publicaciones definitivas en cuanto a mortalidad, pero se espera que este fin de año o quizás al principio del año que viene tengamos esos datos, y eso consolidaría mucho más, digamos, que el screening realmente es útil para detectar temprano y reducir la mortalidad de cáncer de pulmón. Bueno, y en Argentina nosotros el año pasado empezamos con un programa. Bueno, esta es la portada de la revista donde se publicó ese trabajo importante de que ¿cierto? La tomografía computada a baja dosis en intervalos anuales reducía la mortalidad de cáncer de pulmón.
Y esta es la portada, bueno, del programa que iniciamos acá en Fleming el año pasado, en noviembre. Y es un poco lo que yo les quiero comentar esto, que detrás de esta portada, digamos, hay todo un grupo de gente trabajando. En el programa, o sea, hacer una tomografía, digamos, de tórax a un paciente que haya fumado, sin después el seguimiento y cómo digamos, resolver los resultados, o sea, las imágenes que se puedan encontrar, y todo eso no tiene sentido. Tiene que estar, digamos, esto hecho dentro de un programa donde trabajen, ¿cierto? Además, un grupo multidisciplinario, o sea, de neumonólogos, oncólogos, cirujanos, además, que tengan experiencia en el manejo de las imágenes que se encuentran. Y por supuesto los radiólogos que están entrenados en detectar en forma nódulos pequeños y que puedan tener, digamos, puedan resultar en un cáncer temprano. Eso entonces conforma todo un programa, y ese programa también tiene que tener apoyo institucional, porque necesitamos gente que trabaje en informática, porque todo, para ingresar al paciente, sus datos en una base de datos, que después esa base de datos nos permite avisarle al paciente cuando tiene que volver a hacerse los estudios, o si se encuentra algo, informarle al paciente que debe hacer otros estudios para saber si esa imagen que encontramos es un tumor o no. Todo eso sé que es digamos, es un equipo amplio para poder dar buenos resultados. El trabajo, o sea, hacer una tomografía en forma individual y que después no sea, digamos, informada por gente entrenada y que después las acciones que se tomen no sean con gente que tenga experiencia, ¿cierto?, en el manejo diagnóstico y de tratamiento. Eso no lleva a los resultados publicados de reducción de mortalidad. Eso tiene que estar dentro de un programa. Y Fleming, por las características de tener todas estas especialidades que se dedican a cáncer de pulmón, con esto nosotros logramos poner, y no es fácil porque hay que trabajar, digamos, para incentivar a toda la gente que trabajen en este objetivo. Y con reuniones del equipo multidisciplinario en forma semanal, donde ahí, ¿cierto?, se discuten, se analizan los hallazgos, las conductas a tomar y los tratamientos. Eso es muy importante, digamos, que atrás de ese programa esté toda esta gente involucrada y la institución también dando soporte a esto. Bueno, este es el flyer que nosotros hicimos un poco y en esto también tienen mucho que ver ustedes que están acá con nosotros hoy y yo les agradezco porque es la forma que podemos difundir esto. Porque tanto la prevención como la detención temprana, la gente tiene que conocerla para poder acudirla. O sea, un poco lo que dice acá es que si usted tiene 50 o más años de edad y ha fumado o fuma, actualmente consúltenos sobre la participación en el programa. Esto no es que nosotros decimos que si usted ha fumado o si tiene más de 50 tiene que entrar en el programa. No, que nos hagan una consulta con los médicos que estamos en el programa, con el doctor Fernando Berra, o con el doctor Lucelli, o con el doctor Martín Fernando, conmigo. Nosotros lo que hacemos es entrevistar al paciente, primero saber si es un tabaquista activo, para poder ayudarlo a que deje de fumar, que eso es muy importante, como ha explicado el doctor Berra. Y si no, bueno, evaluar si cumple los criterios de riesgo, porque esto, la tomografía computada de baja dosis, o sea, el screening de cáncer de pulmón no es para todas las pacientes, es para aquellos que cumplen un determinado riesgo de tener la enfermedad. Y ese riesgo un poco pasa por haber fumado, pero también hay otros factores, que es un poco contesta a la pregunta que hicieron ustedes, que, digamos, o que tengan enfermedades asociadas, como enfisema, EPOC,
o que tengan familiares directos de haber tenido cáncer de pulmón, que eso también aumenta el riesgo. No quiere decir que vayan a tener la enfermedad. Todas estas son cosas que aumentan el riesgo, aumentan la posibilidad de tener un cáncer de pulmón. Y profesiones que es cierto que estén en contacto con amianto o que trabajen en plantas nucleares u otras que puedan tener riesgo. También, para contestar a la pregunta esa, de que hay fumadores, perdón, los que tienen cáncer de pulmón, el 85 o 90% han fumado, pero ese 10 o 15% que nunca fumó tienen otras causas y surgen ahora, por ejemplo, causas naturales. Una es el famoso radón, que va a aparecer un poco después ya en los periódicos. Y el radón es una sustancia radioactiva que está en la cadena de desintegración del uranio. El uranio 200, no me acuerdo cuál de los uranios es, pero existe naturalmente en la corteza terrestre. Y en la desintegración produce radón y el radón produce polonio. El polonio emite una partícula alfa que es una radiación ionizante. Y eso puede ser cierto, aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Y está visto que esa es una de las posibles causas de cáncer de pulmón en los pacientes que no han fumado. Acá nosotros no tenemos, digamos así, mapeos de las zonas que hay radón, o sea, que hay esa radiación natural del suelo. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí se conocen que hay regiones que tienen más radioactividad que otras de este radón, y que eso podría ser un factor de riesgo de cáncer de pulmón. Bueno, todas estas cosas son realmente interesantes, pero apuntan a esto. Y como un poco lo que dice el Lazo acá, o como lo pusimos nosotros, la prevención pasa por no fumar. Y la otra arma muy importante que tenemos para curar el cáncer de pulmón es la detención temprana. Y la detención temprana es dentro de un programa, como yo les expliqué, como el que tenemos acá en Fleming, donde haciendo tomografías computadas de baja dosis anuales y manejando los hallazgos con un grupo multidisciplinario, se puede obtener eso, se puede obtener la curación. Bueno, de mi parte, nada más. Y gracias.